y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta semana vamos a concluir con las clases y una de las preocupaciones de ustedes tiene que ser planificar qué diablos tienen que realizar durante los meses de enero y febrero. Una planificación personal. Porque si no van a planificar ningunas acciones, se van a aburrir y van a querer salir a algún lugar en donde todavía por el momento estamos bastante controlados. Y uno mismo tiene que autocontrolarse también. Sobre todo, que he escuchado en el noticiero, los adolescentes, hombres y mujeres, tienen que tener mucho cuidado, porque la pandemia se ha aventado, discúlpeme la expresión, a ese grupo, a esa clase social, en la época de la adolescencia, tanto para los hombres como para las mujeres. Así es que les paso la voz. Tenemos que cuidarnos bastante. Eso ya depende de la misma persona, del mismo adolescente, hombre y o mujer. ¿Está bien? Listo. En la última clase, mis queridos amigos, yo les dije que vamos a realizar una especie de realimentación o retroalimentación. Lo que criollamente, les estoy recordando, se conoce con el nombre de un repaso. De lo que ya hemos hecho, vamos a pegarle un repaso. Y empezamos ese repaso en la clase anterior. ¿Recuerdan ustedes? Cuando les hablé acerca de la invasión y conquista de los españoles al Perú. Aquí está. Fíjense ustedes. Voy a dar lectura así, taxativamente. ¿Sí? Por ejemplo, después de ese largo periodo autóctono, o sea, el imperio del Tahuantinsuyo, el Perú, nuestro país, nuestro querido Perú, sufrió el impacto de tres hechos prácticamente coyunturales, de tres hechos fuertes, pero que significaron tres fracturas. Tres fracturas, ¿se acuerdan que les hablaba yo? Que cambiaron el sentido de nuestra historia y dieron lugar a épocas políticas, sociales y económicas diferentes. O sea, el aspecto político, social y económico fue completamente diferentes en estas tres fracturas, en estos tres momentos, en estas tres etapas. ¿Sí? Tales impactos fueron la conquista española, que ya lo hemos visto, lo he explicado en la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Y llegamos desde el virrey de España, desde el rey de España, el virrey en las colonias, y llegamos inclusive como una de las últimas autoridades, los famosos cabildos. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí justamente nos quedamos, en los cabildos. Dice aquí, la conquista española, number one. Luego, la independencia del Perú, number two. Y luego, la república, la guerra con Chile en esta época de la república. Ahí están las tres fracturas. En el virreinato, y ya lo hemos visto,
en la emancipación y en la república. Vamos a ver en esta hora estos dos últimos puntos llamados la fractura, la emancipación y la república. ¿Sí? En la emancipación, principales sublevaciones que se dieron. No nos quedamos con los brazos cruzados cuando se encontraba el Perú en la etapa del virreinato. No, porque muchos peruanos no quisimos esa situación o no quisieron esa situación implementado por el aspecto político, social y económico por España en las colonias. Principales sublevaciones. Las sublevaciones son los levantamientos, las protestas, las demandas organizadas que se realizaron. En primer lugar tenemos en 1746 Juan Santos Atahualpa. Él se organiza y se levanta en Tarma, por el centro del país. En 1750, mis queridos alumnos, la sublevación de los indios de Huarochirí. Huarochirí también pertenece a la región Lima Provincias. Hoy, en 1777, la sublevación de los indios en Guamalíes, Yata, Guamalíes, zona andina. Y en 1780, la sublevación de mi amigo Tupac Amaru II. ¿Ya ve? Entonces, ahí tenemos las principales sublevaciones en la época de la emancipación. Precursores de la independencia. Se llaman precursores a los hombres que se anticiparon a la independencia, que estuvieron preparando el camino para la gesta emancipadora, para la liberación de nuestro país, preparando el camino, preparando la vía, preparando el sendero, no sendero luminoso, por si acaso, siempre aclarando, ¿ya? El sendero, es decir, el camino, la vía. Sobresalieron mi amigo Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Número 1. Número 2, mi amigo Francisco de Miranda. Fueron los precursores para la emancipación. Número 3, Francisco Javier Baquíjano y Carrillo. Baquíjano y Carrillo. ¿Sí? No les voy a decir qué acciones realizaron cada uno de estos porque eso demanda tiempo. ¿Me entienden? Y aquí tenemos tan solamente una hora pedagógica. Principales sublevaciones en el Perú. ¿Cuáles fueron esas principales sublevaciones en el Perú? A partir de 1811, por ejemplo, 1811, Francisco Antonio de Sela en Tacna se organiza y se subleva. En 1812, ¿se acuerdan ustedes en España en la Corte de Cádiz? ¿Se acuerdan que yo les hablé algo sobre la Corte de Cádiz? En 1812, mi amigo Crespo y Castillo y la revolución de los indios en Huánuco. Otro levantamiento. 1813, rebelión de Enrique Payardelli. Enrique Payardelli, otra vez en Tacna. Y en 1814, sublevación de los hermanos Angulo, Humacahua, en el Cusco. ¿Sí? Fueron las principales levantamientos, sublevaciones. Ahora nos vamos a la expedición libertadora del Perú, expedición libertadora del sur, expedición libertadora que comandaba San Martín.
gracias a la organización de esta expedición libertadora, a el apoyo de Inglaterra. ¿Por qué sería? Me pregunto. Y ustedes también se preguntarían, pues, ¿por qué sería de que Inglaterra apoyó la organización y desarrollo de la expedición del sur? Vamos a ver. Se llevó a cabo la conferencia de Miraflores, primera acción. Representantes entre Tomás Guido, representantes de don José de San Martín, y Dionisio Capa, representante de Pezuela, que acompañaba a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue estuvo de acuerdo con la invasión y conquista de los españoles. Estuvo de acuerdo. Es su ideología, sus principios ideológicos, pues. Y sin embargo lo tenemos un monumento en el Parque Universitario frente a la antigua casona de San Marcos. Ahí está el monumento de mi amigo Hipólito Unanue. Conferencia de Punchauca. La primera conferencia de Miraflores fracasó porque no se pusieron de acuerdo. ¿Cuál fue la agenda? La independencia del Perú, pues. Agarró y mi amigo Pezuela flaqueó y dijo, no acepto, y se retira de la conferencia. Conferencia de Punchauca entre San Martín y el virrey don José de la Serna. Proclamación de la Independencia 1821. En vista de que estas dos conferencias fracasaron, tuvo que tomar alguna decisión, pues, don José de San Martín en 1821, hasta que agarró y la decisión que tomó fue a las 11 de la mañana, en vivo y en directo y en presencia de todas las autoridades de Lima metropolitana, proclamó la independencia del Perú. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa de la justicia que nos defiende. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. Punto. Se terminó todo. ¿Y ahora qué? Asume San Martín el gobierno del protectorado. Fue un gobierno corto, fue un gobierno efímero, pero realizó durante ese gobierno corto y efímero las siguientes obras, que se denominó las obras durante el protectorado. Fue establecido por San Martín. Uno, gobierno del protectorado, San Martín a la cabeza. Para gobernar, San Martín creó 3 ministerios. ¿Sí? Ahora tenemos ¿cuántos ministerios? 18, 19 ministerios. San Martín creó para administrar en ese gobierno del protectorado 3 ministerios. Number 1, primer ministerio. Mis alumnos de tercer año, Lantecho, Olivo, escuchen. El Ministerio de Relaciones Exteriores, nombrando como ministro a García del Río. Ministerio de Hacienda, hoy se denomina Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Hacienda encargado a Hipólito Unanue. Y el tercer ministerio fue el Ministerio de Guerra y Marina, ministro Bernardo Monteagudo. Ya tiene ya sus asesores San Martín, ya tiene sus ministros San Martín. Ahora, ¿qué obras realizó durante el protectorado? Dejó sin efecto el tributo y la mita. Fueron impuestos. Dejó sin efecto el tributo y la mita.
creó la Biblioteca Nacional. ¿Se acuerdan que yo les dije? Creó la Biblioteca Nacional y mandó, digamos, su implementación de esa biblioteca. Y más tarde fue, después de la guerra con Chile, director general de la Biblioteca Nacional, mi amigo Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Dio la ley de vientres, dio la ley de vientres. ¿Y en qué consiste esa ley de vientres? Solo serían libres los hijos que nazcan a partir del 28 de julio de 1821. Solo ellos serán libres, no esclavos, sino libres, los hijos que nazcan a partir del 28 de julio de 1821. ¿Está claro? Muy bien. Luego, establece la libertad de imprenta y de comercio de la obra del protectorado. Creó el título nobiliario de la Orden del Sol. A las personas o a personajes de mayor trascendencia se le condecora como un premio la Orden del Sol. ¿Sí? Dio el estatuto provisional o provisorio. Estatuto es un conjunto de normas, estatuto para poner en praxis. Fundó la Sociedad Patriótica, una institución donde se encontraban allí asociados muchos personajes de gran trascendencia para la vida nacional. Convocó a la ciudadanía para que elijan el primer Congreso Constituyente del Perú. Convocó a los ciudadanos para que los ciudadanos elijan a los representantes del primer Congreso Constituyente. ¿Y qué funciones tenían que hacer estos representantes elegidos por el pueblo? Elaborar la nueva Carta Magna, la nueva Constitución Política del Perú. ¿Sí? Tarea de este Congreso Constituyente, establecer la forma de gobierno que tenía que tener el Perú. ¿Qué forma de gobierno va a tener el Perú? Eso tenía que estar o tenía que figurar en esa Constitución. Y redactar la primera Constitución. 1824 se redactó la primera Constitución. Desde esa época hasta ahora tenemos 13 constituciones considerando la de 1993. Unas son de carácter liberal, otras son de carácter moderado y otros son de carácter conservadores. Eso ya lo estoy repitiendo más de 50,000 veces, mis queridos amigos del tercer año y amigas. Vilcarino, Guerra, ¿dónde está Guerra? Olivo, Montesa, no está. Matos, me están entendiendo. Estoy hablando más claro de lo que brilla el sol. ¿Sí? Son alumnos ya ustedes de cuarto prácticamente cuarto ya de media, pues cuarto de secundaria, pues eso no es cualquier cosa. Ya son chicos de cuarto y quinto de secundaria. Mis respetos, mis saludos, alumnos de cuarto y quinto de secundaria, pero sin descuidar sus estudios. Redactar la primera Constitución. Esas fueron las principales obras que se realizó durante el protectorado, el gobierno del protectorado. Luego, San Martín solicitó una conferencia a Bolívar en Guayaquil, la conferencia de Guayaquil. Se lleva a cabo para tratar ¿qué cosa? Sobre
¿A quién pertenecería Guayaquil? ¿A quién pertenecería Guayaquil? Y tuvieron que basarse en el principio del uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Se acuerdan ustedes que se dio esos principios durante el virreinato? El principio del uti possidetis, así como lo poseéis hoy, seguirás poseéndolo mañana. ¿Sí? Y el principio de la libre determinación de los pueblos. ¿A dónde quieres pertenecer? ¿Quieres pertenecer a Bolivia o al Perú? Cuando la gente se encontraba en la frontera de Perú y Bolivia. Ahí era el problema. ¿Dónde quieren pertenecer ustedes? Esta sociedad, esta comunidad. ¿Dónde quieren pertenecer? Están en medio de la línea divisoria. Queremos pertenecer a Bolivia, listo. Esa es la libre determinación de los pueblos, pues. A eso se llama, pues, la libre determinación de los pueblos. Hoy, ¿dónde quieres viajar? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres visitar Cajamarca? Muy bien, puedes ir, pues, se terminó todo. Nadie te puede decir por qué viajas a Cajamarca, nadie te puede decir por qué viajas al Cusco, nadie te puede decir por qué diablos viajas a Puno, etcétera, 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 o por qué viajas a Estados Unidos, o por qué viajas a Europa, o por qué viajas a la India, por qué viajas a nadie. Es el principio de la libre determinación de los pueblos. ¿Sí? Sobre la forma de gobierno que tendría el Perú. Bolívar, ¿qué forma de gobierno crees tú que debería tener el Perú? Parlando con San Martín. ¿Sí? Sobre la ayuda militar que brindaría Bolívar a San Martín. ¿Qué es lo que me puedes colaborar con militares, con soldados, con ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo podrías hacer, oye, Simón Bolívar? Ya, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, yo te voy a colaborar, que para ti, que para ti. Y al final es que San Martín abandona el Perú el 20 de septiembre de 1822. ¿Por qué? Hubieron problemas. Simón Bolívar no cumplió el 100%. En Lima aparecen los liberales, los conservadores, los moderados, a fregar, a fastidiar, tipo Congreso ahora. Tipo Congreso de ahora, pues. Ellos están viendo ustedes ese enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sale en un barco del Callao, San Martín, se dirige a Chile, de Chile se va a Argentina y de Argentina se va a Francia, donde en una región bastante pobrecita murió don José de San Martín. A ver. Ahora nos vamos a la República. Ya estamos en la emancipación y ya se proclamó la independencia del Perú, todo en 1821, ya tenemos ya las autoridades nombradas o encargadas, qué sé yo. Ahora nos vamos a la época republicana. ¿Qué diablos de gran, digamos, impactos ocurren en la época de la República? ¿Qué diablos pasó en la República? La llegada de Simón Bolívar, después se fue San Martín, ahora el Congreso se encarga de agarrar y pasarle la voz a Simón Bolívar, pues Simón Bolívar se fue San Martín, ahora tú pues tienes que agarrar y llegar al Perú para poner orden. A la llegada del Perú, Simón Bolívar organizó o reorganizó el ejército. ¿Para qué? Para agarrar, ir hacia el centro del Perú y atacar al ejército realista, al ejército español. En Junín
y Ayacucho, las batallas de Junín y la famosa batalla de Ayacucho. ¿Sí? Con eso se consolida, se fortalece la independencia del Perú y de América Latina. Y se terminó todo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había hablado acerca de las capullanas? Eran mujeres con gran carácter, mujeres preparadas, mujeres disciplinadas, tipo alcaldesas hoy en el norte del Perú, por Piura, por Sullán, etcétera, etcétera, donde hacían sentir su principio de autoridad, las famosas capullanas. Y se acuerdan ustedes, mis queridos alumnos y alumnas de tercer año de secundaria, las famosas rabonas. ¿Se acuerdan o no? Las rabonas eran mujeres donde se ubicaban detrás del ejército patriota que viajaba hacia el centro rumbo hacia Purín y Ayacucho eran como especie de auxiliares, eran como especie de mujeres que apoyaban en algunas situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, y se ganaron el seudónimo de las Ramonas. ¿Sí? Claro, pues, por eso tenemos que recordar mucho a las famosas capullanas y a las rabonas. ¿Sí? La guerra con Chile, antes de ello, las rabonas, tenemos en la época del Tahuantinsuyo, en la época del Tahuantinsuyo, antes que me olvide, los famosos tucuyucuys, ¿se acuerdan ustedes o no? Los famosos tucuyucuys eran hombres seleccionados por el Inca para que vayan a las regiones, a las provincias, a los pueblos, a supervisar, a monitorear las obras que realizaban, dónde se encontraban trabajando. Y él llegaba así en forma silenciosa, nadie lo conocía ni lo reconocía. Entonces llegaba como una persona así normal, común y corriente, pero ya iba en su quipu caballo anotando qué es lo que estaban haciendo estos hombres para dar cuentas a los que anotaban los quipu caballos. Bueno, entonces no se olviden de estas tres palabritas: capullanas, coma, rabonas, coma, tucuyucuys, coma. Fíjense ustedes, qué bonito es la historia del Perú y la historia nacional. Ojo, ¿qué entiendes por historia nacional y qué entiendes por historia del Perú? ¿Qué entiendes por historia nacional y qué entiendes por historia del Perú? Aquí creo que estaba hablando asistencia del tercer trimestre, perdón, recién estoy con tercer año, había estado leyendo la de cuarto, eso no. Aquí la de tercero, Agüero, muy bien, Villanueva, muy bien. Aquí estamos, Iseki, muy bien, estamos con García Lator, todos son mis alumnos. Me había equivocado aquí porque había agarrado la lista de quinto año. Discúlpenme, por favor. ¿Sí? Está disculpado, profesor. Muy bien. La República, seguimos. El tercer punto. La guerra con Chile. La guerra con Chile. García Latorre, Giraldo, Farfán, Pizarro, aquí está, Torres Chunga, muy bien, Torres Chunga, me has trabajado muy bien.
Los felicito a todos mis alumnos que han cumplido y alumnas en forma regular. Ya usted sabe, conscientemente sabe, su conciencia les dirá si han trabajado o no, trabajado puntual y responsablemente. Vamos a ver entonces este tercer punto, mis queridos alumnos de tercer año secundaria. La guerra con Chile en 1879. ¿Qué diablos sucedió en 1879? La guerra con Chile, profesor, claro. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra con Chile? ¿Por qué diablos se llevó a cabo la guerra con Chile? Por la aparición del salitre en Tarapacá, la aparición del guano y del salitre en Tarapacá. He estado viendo hoy día la cantidad de animales del litoral, cantidad de animales. Ellos dejaron sus excrementos y como crecía esa materia prima a lo largo y ancho de nuestro litoral peruano. Aparición del salitre en Tarapacá. Primera causa. El afán expansionista territorial de los chilenos. Quisieron el año 1977-78 durante el gobierno de Alan García, durante el gobierno de 1967-68, Juan Velasco Alvarado. ¿Acaso los chilenos no quisieron llegar hasta Arequipa? Entonces, ¿qué sucedió antes? El afán expansionista territorial de los chilenos. Los chilenos quisieron llegar hasta adueñarse de nuestro territorio de la zona sur. Otra causa, nefasta alianza defensiva entre Perú y Bolivia. Nefasta alianza defensiva entre Perú y Bolivia. Y como no hay nada oculto bajo el sol, de esta nefasta alianza se entera. ¿Quién se entera? El gobierno chileno, de que habíamos firmado una alianza secreta para mantener y defender nuestro territorio, territorio boliviano y territorio peruano. No hay nada secreto bajo el sol. Otra causa, falta de previsión de la defensa nacional. Nuestra defensa nacional débil, débil. ¿Y qué dijo Ramón Castilla? Bien claro. El Perú es un país en donde puede ahora pagar su deuda externa con esta cantidad de dinero. Y si Chile compra un barco, el Perú debe comprar 2. Otra causa, carencia de unidad y conciencia de nuestra población. No había esa unidad en la población. Las clases sociales se disparaban por ahí entre ellos, conversaban, dialogaban, las sociedades, etcétera, etcétera. La alta clase social, la clase media y el pueblo. Cada uno marchaba bajo sus principios de la sociedad, de la estructura social. Etapas de la guerra con Chile. Fueron 2 etapas, la campaña marítima y la campaña terrestre. La campaña marítima comprendió el combate de Iquique. Campaña marítima, el combate de Iquique. Las correrías del Huáscar. Las correrías del Huáscar, que duró cerca de 6 u 8 meses, cuando los chilenos empezaron a perseguir
al monitor Huáscar, donde se encontraba Miguel Grau. Empezaban a perseguirlo, entonces Grau agarraba y el barco se hundía por aquí y por allá y aparecía al fondo. Los chilenos le seguían persiguiendo, agarran, el barco aparece por otra zona, por otro espacio, por otra ruta marítima durante 6 meses, como una especie de burla, cachaciento, como se dice criollamente. El mariscal, que sé yo, de Chile se encontraba pues así, en una situación de asado. Y luego viene el combate de Angamos. No me vayan a confundir con el combate, con la guerra con España, no. El combate de Angamos. Y la campaña terrestre formaba parte de la batalla de Pisagua. La batalla de San Francisco comprendía la batalla de Tarapacá, la batalla de El Alto de la Alianza y la batalla de Arica. ¿Sí? Consecuencias de la guerra con Chile. ¿Qué resultados se obtuvo la guerra con Chile? ¿Qué consecuencias se tuvo en la guerra con Chile? Perdimos en la campaña marítima y en la campaña terrestre. Un tremendo fracaso. Los chilenos agarraban y se pasearon en el Perú, en la costa, en la sierra y en la zona andina. Se pasearon los chilenos, agarraban, se iban a las discotecas, se iban, agarraban, se iban a emborracharse. Sí, en nuestra casa se metieron a la Biblioteca Nacional para llevarse las mejores obras, los mejores libros, se metieron a la Universidad de Ingeniería a hacer destrozos y llevarse nuestros bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Dios mío, consecuencias entonces vamos a ver. Pérdida de Tarapacá. Perdimos. Pérdida de Arica, perdimos. Con cautiverio de Tacna por 10 años. Hay que dejarle pues a Tacna en poder de los chilenos. Y por 10 años, cautiverio, es decir, bajo el mandato, Tacna bajo el mandato, bajo el gobierno de Chile por 10 años. Y al término de esos 10 años, ¿qué se va a hacer con Tacna? Al término de los 10 años, ¿acaso se solucionó el problema? Lo único que se hizo con el famoso, la entrevista, digamos, y tener que decidir cuál va a ser la situación de Tacna y Arica. Tacna por 10 años. Recuperamos en un mes de agosto. Los tacneños pertenecieron a partir de agosto al Perú. Y los tacneños celebran esa acción todos los años, el 30 de agosto, con marcha de la bandera por las principales calles, por las principales avenidas, por la Plaza Mayor de Tacna. Los tacneños llorando de emoción. Perú tendría que limitar con Chile y ya no Bolivia. Perú tenía que limitar con Chile y Bolivia quedaría sin salida al mar. Eso fue el resultado. Pérdida de miles
de vidas humanas, cualquier cantidad de muertos, pérdida de la marina y el ejército, la marina hasta las Caiguas, el ejército hasta las Caiguas, pérdida de la riqueza del salitre y del guano. ¿Qué pasó con el salitre y el guano? Que tenía una gran importancia, sobre todo para los países de Europa, para Francia, para Inglaterra, quienes habían comprado, quienes se interesaban, porque era un material en donde era rico para la agricultura. Destrucción de la agricultura de los puertos y ciudades, claro, eso fue la consecuencia de los chilenos. Destrucción de la agricultura y los puertos y las ciudades de nuestro país. Pobreza en todos los aspectos, así como ahora estamos con la pandemia, con nuestra tremenda pobreza, así estuvimos durante la guerra y al final de la guerra con Chile. Y cuando agarraban los sociólogos, los antropólogos, sobre todo los sociólogos en Europa, se quedaban sorprendidos del por qué el Perú había perdido en la guerra con Chile. Ellos dijeron por su ejército, ejército improvisado, ejército mal preparado, ejército deficientemente preparado, ejército que estaba compuesto por personas que no pensaban, que no razonaban, que no reflexionaban, es decir, por indios, por autóctonos, por eso habíamos perdido en la guerra con Chile, y los peruanos, los profesionales peruanos de San Marcos y de otras universidades dijeron, sí, tiene razón, que el Perú se ha perdido por estas causas, por estas razones. ¿Cuáles razones? Por el darwinismo social, pues. El darwinismo social, pues, es una tremenda desigualdad social. Los chilenos ganaron porque eran de clase superior. Los peruanos perdimos porque el ejército era de clase inferior. ¿Están ustedes de acuerdo con esa situación? Pregunto, mis queridos alumnos de tercero de secundaria, Agüero, Destre, García, Gutiérrez, ¿dónde está Pisecki? Y Farfán, Rosales, Samamés, Torres, Chunga, Villanueva, Zorrilla, ¿me han entendido? Qué lindo es la historia de nuestro país, pero de esa lindura que tiene la historia de nuestro país, hemos detectado y estamos explicando sobre las tres fracturas. La primera fractura, la invasión y conquista del Perú por los españoles. La segunda fractura, la gesta emancipadora. Y la tercera fractura, la infausta guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Eso fue lo que sucedió. Por eso, mis queridos alumnos, tenemos que agarrar y conocer y vivir la historia patria, la historia de nuestro país, la historia en el que nos han dejado nuestros ancestros. Primera pregunta, mis queridos alumnos. Primera pregunta, alumnos y alumnas. Opinión personal, ¿qué diablo opinas tú? En forma muy individual, muy personal. Opinión personal de la guerra con Chile. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Qué funciones tenían los tucuirucuis? ¿Qué funciones tenían los tucuirucuis?
Torres Chunga, Pajuelo, Hidrobo, Giraldo, Correa, Agüero, Alvarado, los tucurucuis en la época del incanato. 1. ¿Qué funciones tenían las capullanas? Un tipo de alcaldesas en el norte del Perú, en Piura. ¿Qué funciones tenían? Pues eso ingresen a internet, las capullanas, y ahí van a encontrar cualquier cantidad de datos. ¿Y qué funciones tuvieron las famosas rabonas? Las famosas rabonas que acompañaban al ejército peruano, al ejército en Perú de Simón Bolívar hacia la zona del centro. ¿Pero qué funciones tenían? Las famosas capullanas, mujeres. ¿Está claro? Listo. Terminamos y tengan ustedes suerte, mis queridos alumnos.